Buenas, el día de hoy vamos a ver lo que son derivadas parciales. De momento hemos visto funciones de varias variables, hemos calculado lo que son dominios eh, y límites de esas funciones, pero no hemos hecho lo que es el cálculo de derivadas. Pero la cuestión estaba antes que teníamos una función de dos variables y no sabíamos para qué derivar, si derivar para la otra, o derivar para las dos, para las dos de una vez. Entonces ese era el problema. Bueno, aquí es donde entra el juego lo que es derivadas parciales. Eh, Aquí, pues, derivadas parciales significa es que derivamos parcialmente con respecto a una variable. ¿Qué es eso? Bueno, en este caso, como la función depende de dos variables, debemos decir derivamos parcialmente con respecto a x, o sea que nuestra función la vamos a derivar con respecto a x. En este caso, y se va a mantener constante. Y el otro caso sería derivar con respecto a y en ese caso x sería constante, o sea, derivamos por una función, tomamos a la variable esa para la que derivamos y la otra se mantiene constante, como que fuera un número en ese caso. Y así serían lo que es, por eso se llaman derivadas parciales, porque así estamos, ¿verdad? Aquí está la definición, miren, se parece similar a la que ustedes miraban allá en cálculo uno. Ustedes tenían una función f de x y para calcular la derivada, ¿verdad? F de x, eh, f' de x, lo que hacían era calcular lo que era el límite cuando un h tiende a cero de f de x más h menos el f de x, ¿verdad? Sobre h. Esta es la definición de la derivada en una variable. Miren que la hora en derivadas parciales es sencillamente la misma. Como aquí estamos derivando parcialmente con respecto a x, miren que la denotación para derivar parcial es esto, este, este, este símbolo de parcial. Entonces, eh, entonces aquí decimos la derivada parcial de la función f con respecto a x, ¿verdad? En el punto x sub 0 y y como 0. Entonces aquí está, miren. Miren que el crecimiento aquí era x más h. Miren que aquí el crecimiento también es en x, pero como estamos derivando con respecto a x. Y y es constante, no le hacemos nada a la y, miren. Y aquí la misma función que me dan, ¿verdad? Miren, el f de x sobre el h, es la misma. Y como pueden ver, si miramos la derivada parcial con respecto a y, lo único que cambia ahora es que la x se mantiene constante, ¿verdad? Y el incremento es de y ahí la misma notación, miren. Y dirán ustedes, ¿y estas figuritas qué tienen que ver? Bueno, haciendo ahí un pequeño, volviendo al caso de una variable, ustedes tenían una función f y querían calcular la derivada en un punto específico, ¿verdad? X sub 0. Entonces la derivada, ustedes en este punto venía haciendo lo que era la recta tangente, bueno, era la recta tangente en ese punto. O sea, eso es lo que la derivada, esta verde representaba la recta tangente en ese punto, es respecto a la derivada, ¿verdad? Bueno, aquí pues es algo similar. Aquí tenemos una superficie, que es la función f de x, y, miren, z, y aquí tenemos lo que es un plano, y igual a cero, perdón, y igual a y sub 0, este sería el plano, miren. Entonces nosotros al prolongar este plano aquí con la superficie, se pasa lo que es esta curva, miren, esta curva que está aquí, y entonces nosotros calculamos la derivada en el punto x sub 0 y x como sub 0, vendría siendo la derivada de lo que es esta recta tangente que está aquí, ¿verdad? Como les menciono, ¿verdad? Esta recta tangente. Entonces, miren, así de esta forma pasa lo mismo. Miren, solo que ahora lo que es aquí es un plano, hace la curva esa, ¿verdad? Y en ese punto sería calculando la derivada parcial. Miren. Solo que aquí el plano, miren que como y es constante, lo que es, se forma lo que es un plano, ¿verdad? En y es cero. Es un plano paralelo al eje X. Ahora miren ustedes la derivada con respecto a Y, la derivada parcial con respecto a Y. Ya el plano que es un plano X sub 0, set X igual a X sub 0, ¿verdad? Es un plano y que está. Miren que ahora el plano es eh, paralelo al eje Y. En este caso se puede ver como que es en dirección, ¿verdad? Las direcciones ahí en este caso, ¿verdad? Miren, solo aquí o que en este caso las derivadas. Ahí así viene siendo lo que es la derivada. No vamos a entrar en mucho en detalle en esto, ¿verdad? Pero esto viene siendo lo que es la derivada parcial. Miren,
sea, aquí prácticamente la recta tangente la que tiene la misma dirección de este plano, la misma dirección del plano. Miren, la recta tangente tiene la misma dirección del plano. Aquí la recta tangente es la misma dirección del plano, en este caso, tiene la misma dirección. Entonces, esas serían las derivadas parciales, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a estar calculando derivadas parciales así, por definición, no. Nosotros las vamos a hacer ya calculándolas ya como lo hemos hecho antes, o sea, se aplican las mismas propiedades, las mismas reglas de derivadas que nosotros teníamos antes. Eh, eh, las mismas derivadas que teníamos antes, o sea, las mismas reglas. La derivada de la potencia, la del cociente, la del producto, la de la derivada de las funciones trigonométricas, siguen siendo las mismas. Entonces, como se aplican las mismas reglas, ¿verdad? Entonces ya sabemos cómo se van a derivar. Antes de empezar a derivar, o sea, cómo vamos a derivar, o que miren cómo se calculan las derivas parciales, miremos las notaciones de algunas derivas parciales. Por ejemplo, aquí tenemos varias, miren. Aquí, por ejemplo, la primera que van a ver es una de estas, ¿verdad? La derivada parcial de f con respecto a x, ¿verdad? En el punto aquí sub 0 y como sub 0, o otra forma es ver aquí como su índice, miren, a la variable con respecto a quién es la derivada parcial. Ya sea si es y, miren, aquí es y, miren, en ese caso, ¿verdad? Otra forma, pues, es esta. Esta es un poco habitual usarla, ¿verdad? Normalmente algunos libros la usan cuando están calculando la derivada parcial de f con respecto a x, ¿verdad? Y aquí usan cuando x es igual a x sub 0. Aquí se entiende, ¿verdad? Y aquí se entiende que y es constante, ¿verdad? Aquí la x es constante y la y es igual a tal. Otra forma, pues, si no es el punto, solamente indicar aquí la función f de x, la parcial de f con respecto a x, ¿verdad? O así. O a ver, y como a veces denotamos a z como f de x, y, pues derivando a z con respecto a x, miren, derivando parcialmente a z con respecto a x. O lo mismo para y, ¿verdad? Por eso no me enfoco en y, porque es la misma caso en x. Y esta, miren, que es también una de las poco habituales. Cuando miren aquí de sub 1, aquí implica derivada de la función con respecto a la primera variable. Se está entendiendo que como primera variable es la x, miren, entonces la derivada parcial de la función con respecto a x. Y obviamente el 2 representa la segunda variable, entonces esa sería, ¿verdad? No es la segunda derivada, sino que la derivada parcial de la función, ¿verdad? Con respecto a la segunda variable. Esa se representaría la de en este caso. Bueno, esas son las notaciones, ¿verdad? Solo que nosotros después lo vamos a encontrar con derivadas de mayor orden. O sea, así como nosotros allá teníamos la primera derivada de una función, encontrábamos la segunda, ¿verdad? Que la segunda venía siendo la derivada de la primera derivada de la función. Esto venía siendo la segunda, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí con esto, miren. Eh, Nosotros tenemos la derivada parcial de una función con respecto a x, nosotros la podemos derivar parcialmente con respecto a x. Solo que aquí ya sería, ¿verdad? Como esto, ustedes lo denotaban también de otra forma, segunda derivada parcial de f con respecto a x. Esta era la denotación. Bueno, aquí miren, ya el símbolo, ¿verdad? De parcial, pues en este caso. Segunda derivada parcial de f con respecto a x, ¿verdad? Las dos derivadas parciales son con respecto a x. La notación sería esta, ¿verdad? O esta. Miren, aquí implica que la derivada de la función dos veces, ¿verdad? Con respecto a la primera variable. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso donde hemos derivado la función con respecto a y, primeramente, y luego la derivamos con respecto a x. Miren, o sea, tenemos una función derivada con respecto a y, pero ahora venimos y la derivamos para x, y entonces ya me queda esto. Miren, aquí tendríamos esto. En este caso, ustedes van a entender lo siguiente, ¿verdad? Se deriva primero a y después se deriva para x, aunque esto es de notación. O de otra forma, igual es esta, miren. Aquí se deriva primero para y después para x. Miren que las notaciones aquí son un poquito para jugar, ¿va? Eh, en esta, miren que aquí es la que indica para quién derivan primero la función para f y aquí después para x. Y aquí para y para x, miren. O sea que aquí el orden es de izquierda a derecha y aquí de derecha a izquierda, así que el orden es, si está en esta notación. Y bueno, y aquí pues pon lo mismo, ¿verdad? Si yo me derivado con respecto a x y después para y, miren, aquí quedaría y así quedaría.
A estas derivadas que están aquí ya se les llaman derivadas mixtas, ¿verdad? Se les llaman mixtas porque ya se están derivando varias veces la función con respecto bien a la misma variable, a, la, a las dos variables, ¿verdad? Todo eso. Y ya pueden ver que es el caso de dos variables, o sea, doble derivada, ¿verdad? Pero puede darse más derivadas, terceras derivadas parciales, cuartas derivadas parciales, ¿verdad? Todo es similar a lo que miraban ustedes. eh, este, Todo es similar a lo que hacíamos en una variable. Bueno, esas son las notaciones. Ahora vamos sin más a los ejercicios para entender cómo son las derivadas parciales, ¿verdad? Ya que vimos las notaciones, cómo podemos representar una derivada parcial, entonces pasemos a la cuestión de los ejercicios. Tenemos aquí, miren, tres ejercicios. Y bueno, para los primeros dos, pues nos piden encontrar las derivadas parciales, tanto con respecto de f con respecto a x con respecto a y. Entonces, vamos a hacerlo. Con el primero, tenemos que la función es f de xy igual a 12x al cubo y al cuadrado menos 5xy menos 9x. Solo estoy copiando, ¿verdad? Ahora voy a calcular las derivas parciales que me piden. Bueno, me piden la parcial de f con respecto a x. Miren, esta es una forma de expresar la verdad. O si quieren, pues, la derivada parcial de la función f de xy con respecto a x. Cualquiera que usen, no hay problema. Ojo, no es un 2 ¿verdad? No es un 2, no vayan a pensar que es un 2 este término que parece que lo explico. Es algo así como que fuese, ¿verdad? Pero no es un 2. No es 2f, ¿verdad? No. Bueno, ¿cómo calculamos las derivas parciales? Como les decía, aquí derivamos parcialmente con respecto a x y y es constante. Entonces, es como que yo les diga aquí, tengo la función 4xy, bueno, o solo 4x. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, ustedes dicen, bueno, la derivada de esto es 4. ¿Qué es lo que hicieron? Nada más derivar la x, ¿verdad? Porque tomaron a y como que era una constante. Entonces la derivada de x era 1, entonces solo queda 4, ¿verdad? Ahora bien, si yo les digo, si tienen que f de x es igual a 4xy, ¿cuál es la derivada de x? Sin saber esto, ustedes antes lo hacían y posiblemente decían 4y inconscientemente, ¿verdad? Porque tomaban que y era una constante, lo único que hacían era derivar para x. Bueno, esa misma lógica usan aquí, solo que ahora le hablan de derivada parcial, así. Entonces ahora, pues, derivando aquí, derivando con respecto a x, entonces y es constante y solo derivamos la x al cubo, en este caso sería 12, la derivada de x al cubo sería 3x cuadrado por y cuadrado, miren, la y cuadrado la copia, menos, en este caso, 5xy, la derivada de eso sería 5y, ¿verdad? La derivada de x es 0, y la derivada de aquí con respecto a x sería menos 9. Miren, multiplicamos aquí, quedaría 36 x cuadrado, y cuadrado menos 5y menos 9. Y ahí estaría la derivada parcial. Miren, siempre y, cuando derivamos parcialmente con respecto a x, y es constante. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de y con respecto a x. Perdón, de f con respecto a y. Eh, bueno, ahora para esta, x va a ser constante. X va a ser constante. Entonces aquí quedaría 12x al cubo. Y aquí la derivada de y cuadrado sería 2y menos la derivada aquí con respecto a y quedaría menos 5x. Y como aquí este término no tiene y, es como que sea la derivada de una constante. La derivada de eso sería 0. Entonces la derivada, ¿cómo va a quedar? 24x al cubo y menos 5x. Miren, y ahí están las derivadas. No tienen por qué ser iguales esas derivadas, ¿verdad? Ahí son distintas claramente. Entonces ahí están las derivadas. Miren, sencillo. X es constante en este caso. Ahora vamos con el segundo. Calculando la derivada eh, con respecto a x de z.
No la voy a copiar, sino que directamente voy a ir derivando. Puedo calcular la derivada de z con respecto a x. En este caso, pues derivando con respecto a x. Pues miren, aquí sería 2. La derivada de la función coseno es negativo seno de xy por la derivada interna, o sea, la derivada del argumento con respecto a x, ¿verdad? Con respecto a x sería y, ¿verdad? Derivando con respecto a x, con lo que da y. Miren, más, sigo con la otra, la derivada de la tangente es secante al cuadrado de xy por la derivada de su argumento con respecto a x, que quedaría y también, menos, ahora tengo un logaritmo, la derivada del logaritmo sería igual a 1 sobre el argumento, x cuadrado, miren, las mismas propiedades que usaba de las funciones estoy usando. Por la derivada del argumento con respecto a x, en este caso la de x al cuadrado es 2x, y la de menos 4y con respecto a x, esa derivada es 0. Ahora, más, este término es lo mismo que tener, bueno, x a la 1 medio, y a la 1 medio. Entonces, la derivada con respecto a x de esto sería, bajan la potencia de la x, le restan 1, que haría x a la menos 1 medio, y la y solo la copio porque es constante. Y bien, en este caso, pues, multiplico ya lo que tenga que multiplicar aquí, queda menos 2y seno de xy más y secante cuadrado de xy, mire, menos, y aquí pues sería 2x sobre x cuadrado menos 4y más 1 medio de, bueno, si lo dejamos así, x a la menos 1 medio, y a la 1 medio, ¿verdad? En ese caso. Y esa sería la derivada parcial de z con respecto a x. Ahí la de z con respecto a y se la dejo de tarea ahí que ustedes la practiquen para cómo quedaría. Va a quedar algo similar a esta, ¿verdad? Algunos pequeños cambios que van a quedar. Van a ser pequeños cambios nada más. Solo la voy a dejar expresada, ¿verdad? Pero para que la corroboren nada más, ¿cuál sería la derivada de z con respecto a y? En este caso quedaría menos 2x seno de xy más x secante cuadrado de xy menos, quedaría, bueno, quedaría más 4 sobre x cuadrado menos 4y más 1 medio de x a la 1 medio y a la menos 1 medio. Entonces, esa sería la derivada de z con respecto a y. Ahí la queda para que la corroboren. Ya la última sí la voy a calcular, pero la voy a calcular en otra hoja, para que miren cómo hacer en este caso. Aquí me piden calcular la derivada del z. Pero aquí solamente con respecto a y, o sea, z es esto igual a este logaritmo. ¿Ven? Bien, pero para ahorrarme la derivada de ese logaritmo, que aquí tengo un cociente, lo que voy a hacer es lo siguiente. Z va a ser aplicando propiedades del logaritmo, ¿verdad? Recuerden que el logaritmo de x sobre y es igual al logaritmo de x menos logaritmo de y. Entonces aquí pues sería logaritmo de x menos logaritmo de x cuadrado más y al cuadrado a la 1 medio, haciendo ya la raíz, escribiéndola como un medio, ¿verdad? Más x. Bueno, ahí un uso de la propiedad del logaritmo. Ahora, esto lo hago, ¿verdad? Para borrarme lo que es la derivada de ese cociente. Así se me haga más fácil la derivada. Bueno, aquí tenemos, ahora vamos a derivar parcialmente con respecto a y. Bueno, miren que la derivada aquí, este logaritmo depende solamente de x, entonces como que derivamos una constante, entonces la derivada con respecto a y es 0. En este caso, este logaritmo depende de y, entonces sí podemos derivar parcialmente. Bueno, no es que no podamos, ¿verdad? Sino que no queda 0 la derivada porque depende de y. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre su argumento. En este caso, su argumento es x cuadrado y cuadrado a la 1 medio
más x por la derivada de su argumento con respecto a y. Entonces aquí le bajo el 1/2, le resto 1, quedaría menos 1/2 por la derivada interna con respecto a y. En este caso, derivando con respecto a y, el x al cuadrado es 0. Derivando con respecto a y, el y cuadrado es 2y. ¿Verdad? Cerramos ahí, más la derivada con respecto a y de la x. En ese caso, como x es una constante, derivando para y, entonces es 0. Entonces hacemos aquí, quedaría menos. Vamos a operar aquí de momento, que a ver qué queda. Y cuando lo copiamos, x cuadrado más y al cuadrado a la 1/2 más x. Y aquí, pues, miren que va a quedar 0 más 2y, esto queda 2y. Multiplicando este 2 con este 1/2 se cancela. Y quedaría nada más y por x cuadrado más y al cuadrado a la menos 1/2. Miren, en este caso sería menos y x cuadrado más y al cuadrado a la menos 1/2 sobre x cuadrado más y al cuadrado a la 1/2 más x. Y ahí tendríamos la que es la derivada de y con respecto, perdón, de z con respecto a y. Miren, ahí ustedes pueden practicar, calcular la derivada de z con respecto a x. Solo ahí para practicar, ¿verdad? Entonces ahí tienen eso. Bien, ven que las derivas parciales, pues las mismas reglas se aplican en una variable, solo que aquí hay que tener presente, ¿verdad? Si derivamos parcialmente para tal variable, la otra es constante y así. Solo verlo como que fuera un número, la otra variable, así de sencillo. Bien, les hablaba de derivadas mixtas, ¿verdad? Anteriormente, o sea, aquí les hablaba de derivadas mixtas, que es una función que le hemos derivado para una vez, ¿verdad? Pero podemos irla derivando para la misma variable o para otra, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos derivadas mixtas, pero resulta que hay, que miren que me dice el teorema de las derivadas mixtas que si f de x, y sus derivadas parciales son continuas en un disco abierto, entonces se cumple esto, que las derivadas parciales mixtas son iguales. O sea, ¿qué implica esto que las derivadas parciales sean mixtas, sean iguales? Bueno, esto lo que me dice es que, por ejemplo, esto que representa que he derivado primeramente a f con respecto a x y después con respecto a y. Esta notación indica que que derive primero para y después para x. Entonces, esto es lo que me dice aquí, que no importa para quién derive primero. Al final, las dos derivadas van a ser iguales. O sea, si me piden calcular cada una de ellas, no importa para quién derive primero, ¿verdad? No importa el orden para quién derive primero. Al final, son iguales las dos expresiones. Tenemos un ejemplo aquí que lo vamos a corroborar, a ver si es cierto. Para ello, calculemos las primeras derivas parciales, o sea, calculemos la parcial de f con respecto a x. En este caso, la derivada parcial de la tangente inversa es 1 sobre y sobre x al cuadrado más 1 por la derivada del argumento. La derivada del argumento, bueno, en este caso, tangente inversa de x, se puede escribir como y por x a la menos 1. La derivada del argumento con respecto a x sería menos y x a la menos 2. Esto quedaría menos y x a la menos 2 sobre, haciendo esto quedaría y cuadrado sobre x cuadrado más 1. Miren que la parte del numerador quedaría y sobre x al cuadrado y el denominador quedaría y cuadrado más x al cuadrado sobre x al cuadrado, haciendo una sola expresión racional del denominador. Y aquí se van a cancelar estos x al cuadrado y me queda menos y sobre y cuadrado más x al cuadrado. Es como que multiplican operación sándwich ahí o oreja, como ustedes le llamen, y al final van a ver que ese x cuadrado se les cancela. Yo aquí lo cancelé directamente. Entonces la primera deriva parcial de x con respecto de f con respecto a x es esta. Ahora vamos parcialmente a f con respecto a y. Sería lo mismo, sería la derivada de la tangente inversa sería
1 sobre el argumento al cuadrado más 1 por la derivada del argumento con respecto a y. En este caso sería x a la menos 1, miren. X a la menos 1. Bueno, ¿cómo me va a quedar aquí? X a la menos 1 sobre y cuadrado sobre x al cuadrado más 1. Y aquí queda 1 sobre x negativo sobre y cuadrado más x al cuadrado sobre x al cuadrado. Cuando hagan la operación ahí sándwich y multipliquen, les va a quedar, en este caso, x sobre y cuadrado más x al cuadrado. Esta es lo que les queda, lo que es la derivada de f con respecto a y. Ahí tenemos las de primeras derivadas parciales. Miren, pero ahora nos piden calcular las segundas derivadas parciales. Obviamente, por ejemplo, aquí nos piden calcular la segunda derivada parcial de f con respecto a x, o sea, las dos derivadas parciales siempre para x. Entonces aquí, bueno, esta se puede representar como xx. ¿Miren? Aquí, dos derivadas parciales de la función, ¿verdad? Con respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcularle la derivada a esta, que es la primera derivada parcial de f con respecto a x. La volvemos a derivar, ¿verdad? Y sería esta función. Entonces, bueno, pueden ponerla así. Menos y sobre y cuadrado más x al cuadrado. Miren, se quedaría menos y aquí le pueden aplicar regla del cociente. Copia el denominador, bueno, el denominador al cuadrado. Copia el denominador y derivo el numerador que va a dar 0 menos, copia el numerador, en este caso sería y. El menos no lo estoy tomando en cuenta porque aquí lo puse, miren, aquí lo puse. Y la derivada del denominador sería con respecto a x, ¿verdad? Sería 2x. Con respecto a y es 0. Entonces miren que esto queda 0. Y aquí quedaría menos. Y aquí quedaría menos 2xy sobre y cuadrado más x al cuadrado a la 2. Y este menos por este menos queda más 2xy sobre x cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado. Y ahí estaría la segunda derivada de la función con respecto a x. Entonces, ahora pues podemos seguir derivando, ¿verdad? Ya encontré estas, faltan otras tres, estas otras tres, ¿verdad? Voy a calcular esta otra, esta, y esta, ¿cuál sería? Bueno, vamos a ver. Bueno, me voy a llevar todo esto para otra hoja, ya lo continúo. Bueno, la que sigue ahora es calcular. Fíjense que esta es la segunda derivada parcial de f con respecto a y, respecto a x. Bueno, así como esta notación significa que a la primera derivada parcial de f con respecto a x, ahora la derivé con respecto a y. En otra forma de anotar esto sería x y después para y. O sea, si ya derivé para x, ahora derivé para y, me dice. Entonces, lo que voy a hacer ahora es derivar con respecto a y, eh, con respecto a y, la primera derivada parcial, pero de x. Miren, eso es lo que me dice. En pocas palabras, voy a derivar esta función con respecto a y. Miren, vamos así, derivándola con respecto a y. Hago esto, ¿verdad? Para que entiendan cómo es estas derivadas, pero al final ya van a ver ahorita lo que hablábamos del teorema. Bueno, entonces derivando con respecto a y, igual que lo anterior, el denominador al cuadrado
copio el denominador, el menos este menos lo voy a dejar aquí, copio el denominador, sería y al cuadrado más x al cuadrado, por la derivada del numerador con respecto a y queda 1, menos y por la derivada del denominador con respecto a y, que quedaría 2y, la derivada de x es 0. En este caso quedaría menos y cuadrado más x al cuadrado, menos 2y cuadrado, sobre y cuadrado más x al cuadrado, elevado al cuadrado. Miren, aquí le vamos a continuar, con este se suman, ¿verdad? Y quedaría menos x al cuadrado, menos y al cuadrado, sobre x cuadrado más y cuadrado a la 2. Y ahí tendríamos la segunda derivada parcial de la función, ¿verdad? Derivándola parcialmente con respecto a x, con respecto a y. Ahora hay que calcular la otra, en este caso la segunda derivada parcial de la función con respecto a x, con respecto a y, ¿verdad? Que esto prácticamente es que derive parcialmente primero con respecto a y después para x. Eso es lo que me representa esto. Primero para y después para x. Entonces, o sea, a la parcial de y la derivo para x ahora. ¿Bien? O sea, y si ustedes hacen esta derivada, les va a quedar menos x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Ahí se las dejo que la corroboren si es esa misma. Entonces el punto es que estas dos derivadas parciales son iguales, o sea, las mixtas son iguales. Estas mixtas son iguales. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Bueno, que no importa para quién deriven primero y para quién deriven después. Miren, en este caso se entiende que derivan primero para y después para x. Pero le piden calcular esta, ¿verdad? Le piden calcular esta, entonces la deriva así, derivando para x, derivando para y. Pero alguien dice, no, yo voy a derivar primero para x y después para y. No está mal, está bueno, porque cualquiera de las dos, ya que son iguales, cualquiera de las dos les sirve. Así que ahí van a tener, ¿verdad? Ya esta otra, pues se las dejo que la calculen ustedes, ¿verdad? O sea, van a derivar para y, nuevamente esta derivada parcial de f con respecto a y. Ya, ahí ya no tiene que ser igual a esta que calculé, ¿verdad? Esta que encuentren ustedes no va a ser igual a esta, ahí ya no tiene que ser igual a esta, ¿verdad? O sea, esta no es igual a esta, ahí sí no, sino que las únicas que son iguales son estas mixtas, estas, ¿verdad? Estas son iguales. Vamos con más derivadas, ¿verdad? Como les mencioné, no solo en segundas derivadas, sino que en terceras derivadas, cuartas derivadas, ¿verdad? De cuarto orden. Aquí va subiendo el orden de las derivadas. Miren, aquí está una de tercer orden. En este caso, pues, aquí pueden jugar variedades, ¿verdad? Solo hay unos ejemplos nada más, así para que entendamos, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí pueden ver que se han derivado dos veces con respecto a y una para x, miren, o sea, dos veces para y una para x. Aquí, por ejemplo, dos veces para y dos para x, miren, y así pueden formar más combinaciones de ustedes, tantas derivadas para una variable, tantas para la otra, y así, ¿verdad? Según el orden. Miren que el número que está aquí siempre les indica, o sea, cuántas derivadas se calcularon de la función, ¿verdad? Y aquí les indica cuántas para tal variable y cuántas para la otra. Miren, entonces aquí, otra forma que pueden calcular esta es, por ejemplo, aquí es primera, calcularon dos veces la derivada para y primeramente y la última para x, ¿verdad? Pero alguien puede decir, no, voy a derivar primero para x y las últimas dos para y. Esta es igual también, miren. Otro que puede decir es, no, voy a derivar para y primero, después para x y después para y. También no está mal, miren, también puede hacer eso. Todo es como la quiera calcular, ¿verdad? Al final estas tres son las mismas. Y así esta puede jugarla también esta misma. Entonces, para, para corroborar, vamos a hacer estos ejemplos. Vamos a hacer el primero por aquí. Nos piden calcular de la función f. Miren que en este caso, pues la función es de tres variables, ¿verdad? Es de tres variables esta función. Miren que, por cierto, ¿verdad? No necesariamente dos variables, no que tres variables. O sea, si voy a derivar parcialmente para x, las otras dos se mantienen constantes. Ya no solo sería y constante, sino que es y y z. Si derivo para y parcialmente, x y z serían constantes. Y si derivo para z parcialmente,
bueno, si derivo parcialmente para y, x y z serían constantes, y si derivo parcialmente para z, x y y serían las constantes. Bien, en este caso, miren que me piden calcular la parcial. O sea, es una derivada de cuarto orden, miren. Pocas palabras, voy a derivar 2 veces para x, una vez para y y otra para z. Entonces, ustedes aquí, pues, si siguen el orden, tendrían que derivar primero para x, después para y, tercero para z, y cuarta derivada sería para, perdón, tercero para x y cuarta derivada para z. Eso es lo que tendrían que hacer, ¿verdad? Siguiendo el orden que está aquí. Pero ustedes pueden dar el orden como ustedes gusten ahí y pensarlo, ¿verdad? Que les puede facilitar más. Voy a seguir el orden que tiene. Vamos a ver. Voy a calcular la derivada parcial de x con respecto, de f con respecto a x. En este caso quedaría, esto es constante, o lo derivo el logarismo, los constantes o lo copio. La derivada del logarismo es 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento con respecto a x. En este caso quedaría y. Simplifico, esta y se cancela con esta y queda yz sobre x. Esa sería la primera derivada. Ahora voy a derivar a la función con respecto a y, miren, siguiendo el orden, ¿verdad? O sea, esta derivada ahora la voy a derivar con respecto a y. Derivando con respecto a y, solo quedaría z sobre x, miren. Z sobre x. Luego, a esta ahora la voy a derivar con respecto a x. ¿Cuál sería la derivada parcial de esta función con respecto a x? Bueno, va a quedar menos z sobre x al cuadrado. Porque la derivada de 1 sobre x, si ustedes derivan esto, pues es como que deriven x a la menos 1. La derivada de esto sería menos x a la menos 2. Miren, y esto es menos 1 sobre x a la 2. Entonces, ahí tendrían como la derivada, ¿verdad? La z no la hago nada porque es constante en ese caso. Eh, Ahora, la última que me dice es que derive para z. Entonces calculo la última derivada de esa última función. Y eso queda menos 1 sobre x al cuadrado al final. Y ahí estaría la derivada de esta función, ¿verdad? La cuarta derivada, solo que en este es a mixta ahí. ¿Bien? Alguien puede empezar derivando las primeras 2 veces para x, y después para y para z, y también no hay problema. No hay problema, ¿verdad? Por ejemplo, alguien diga, no, Noli, yo voy a empezar derivando para y primero, la función. Bueno, si empieza derivando para y, pues mire que aquí surge un problema. Bueno, ¿cuál es lo que surge? Aquí ya tiene que aplicar regla del producto. Tiene que aplicar regla del producto, miren. Entonces, esto depende de y esto depende de x, entonces, perdón, también de y. Entonces, tiene que aplicar regla del producto, derivando para y. Miren que ya, derivando para y sería, copio el primero, derivo el segundo, sería y por z, derivando el logaritmo con respecto a y quedaría 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento con respecto a y quedaría x, más copio el segundo, o sea, el logaritmo de x por y, por la derivada de lo primero con respecto a y que quedaría z. Simplifico, este x se va con este x, este y con este y quedaría en la primer término z más logaritmo de x por y, bueno, y una z aquí multiplicándole, que es esta z. Miren, esa sería la primera derivada de la función con respecto a y. Miren qué distinta es a la primera derivada que yo he calculado con respecto a y. Es muy distinta, ¿verdad? Incluso hasta más trabajo me llevó, pero vamos a ver. Ahora, aquí pues tengo la primera derivada con respecto a y. Ahora pues, aquí pueden decir, bueno, voy a calcularla con respecto a x, o la puedo calcular con respecto a y, a z. Bueno, voy a decir con respecto a z y voy a dejar las últimas dos para x. Me voy a derivar para respecto a z esta expresión, sería 1, derivando para z, 1, la derivada con respecto a z, pues esto solo depende de x y de y, no depende de z, es el logaritmo es constante, solo derivo la z, se le daría logaritmo de x por y, nada más la derivada. Ahora puedo calcular la derivada parcial con respecto a x ahora de esto.
Entonces la derivada de esto, bueno, de 1 es 0, y la del logaritmo quedaría x por y por la derivada del logaritmo con respecto a x, que quedaría y, miren, que al final esto va a quedar 1 sobre x. Y la derivada ahora, la última, porque son 2 de x, la derivada de 1 sobre x, les acabo de decir que era menos 1 sobre x al cuadrado. Miren, y ahí está idénticamente la misma. Entonces ahí ustedes van a decidir por qué orden quieren empezar. A veces es bien interesante ver la función que está ahí y, pensar, bueno, ¿qué pasa si empiezo derivando por tal variable primero? ¿Qué tendría que hacer? Vieron que al empezar derivando por y se hace lo que es regla del producto. Miren que empecé por x en el primer caso. Empecé por x y no apliqué regla del producto, sino que nada, porque esto no dependía de x, sino que el logaritmo nada más de x o lo derivé del logaritmo, lo demás ahora lo copié. Por ejemplo, si alguien dice, no, yo quiero empezar por z, pues miren que por z solo quedaría y el logaritmo de x, ¿verdad? Porque lo único que depende de z es esta z que está aquí afuera y sería bien sencilla. Entonces ahí pues puede pensar. Puede, incluso aquí derivé para y alguien dice, no, después yo derivé para z, no, pero alguien dice, no, pues yo voy a derivar para x después de y de x, también puede jugar, la verdad. Ahí según como quiera. O si no, pues sigue el orden que le dan aquí. Eh, Puede seguir ese orden, ¿verdad? Dejarse llevar por ese orden. Y para terminar, tenemos ahí el siguiente. Esa es la quinta derivada de la función, ¿verdad? Solo que en este caso me dice, derive 2 veces para x y 3 veces para y. Entonces hay que analizar un poquito para quién es tan fácil derivar primero, o sea, para quién no me la complica mucho, ¿verdad? La derivada. Bueno, por ejemplo, tengo la función y voy a empezarla derivando para y primero. Aquí, según el orden que está aquí, me dice, derive 3 veces primero para y después 2 veces para x. Este orden que está aquí, esto es lo que me dice. 3 veces para y 2 veces para x. Bueno, voy a empezar calculando la primera derivada con respecto a y. En este caso quedaría 2y. Y aquí la derivada, pues esto que está entre paréntesis depende de x. La derivo esto, pero quedaría x a la 4 más el seno de x. Miren. Y aquí, pues, como todavía quedan 2 derivadas de y que hacer y 2 de x, pues usted puede decir, bueno, o calculo las de x o de calculo las de y, pues puede continuar con las y. Derivando con respecto a y quedaría 2, y la derivada con respecto a y es 0, y la derivada de esto con respecto a y es 0. Miren, o sea que la segunda derivada con respecto a y solo queda 2 ahí. Y calculando la tercera derivada con respecto a y, en este caso queda 0, miren, porque es una constante, sería 0. ¿Y qué pasaría con las otras derivadas? Miren, con esta, viene con las de x, la derivada de 0 es 0 nuevamente, y la última, con respecto a x, quedaría 0, miren. Así de sencillo. Ahora, por ejemplo, que alguien, otra forma, que alguien diga, bueno, voy a empezar con x, vamos a empezar con x. Derivando con respecto a x, bueno, la derivada de y cuadrado con respecto a x es 0, la derivada con respecto a x, pues copia la y deriva nada más con lo que tiene en paréntesis con respecto a x, que haría 4x a la 3, más la derivada del seno, que es coseno de x. Miren, y ahí tendría y 4x al cubo más coseno de x. Ahora puede decir, calcular la segunda derivada, o en vez de decir calcular las dos de x, bueno, ahora voy a calcular una de y. No quiero seguir con x, quiero calcular una de y. Vamos a ver. Le tendría aquí usted, bueno, la de y, solo quedaría lo demás, lo dependiente de x, coseno de x. Miren. Bueno, aquí solo lleva una de x y una de y, faltan dos de y una de x, entonces usted puede seguir. Bueno, ahora voy a calcular otra de y. Mire, como todo depende de x, pues 0, mire, y de ahí lo que resta seguiría, puede decir, falta una de y, calculo la otra de y falta la otra de x, calculo la de x, y ahí está la derivada, miren, la misma que voy a encontrar aquí, 2 de x y 3 de y, ahí está. Entonces usted por la que usted quiere inicia, ¿verdad? Y sigue por la que usted guste también, siempre y cuando respete el mismo número de derivadas que tienen que calcular para la variable, ¿verdad? No necesariamente, no es que voy a calcular 3 para x y 2 para y, no. Son 2 de x y 3 de y.
se tienen que hacer, ¿verdad? Que las puede hacer en distinto orden, sí, ¿verdad? Pero tiene que hacer la misma cantidad de derivadas que está ahí indicada. Entonces usted va a ver ahí siempre las funciones, o sea, para quién está derivada primero más fácil y entonces usted puede elegir, ¿verdad? Si no, pues siga ahí el orden que le da. Entonces, esto es lo que tenemos ahí para derivadas parciales, ¿verdad? ¿Cómo son las derivadas parciales?